Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la clase de motores de combustión interna. Tenemos el tema sistema de refrigeración por líquido. Trabajaremos con tercero de bachillerato A, fecha 12 de marzo del 2021. Vamos a revisar el funcionamiento del sistema de refrigeración por líquido cuando el motor se encuentra frío. También vamos a revisar el funcionamiento del sistema de refrigeración cuando el motor se encuentra caliente y algunas recomendaciones para un mantenimiento preventivo de este sistema. Vamos a revisar inicialmente las partes. Bien, primera parte. Tenemos el radiador. Dentro del radiador vamos a tener como parte adicional la tapa del radiador. Luego tenemos el ventilador, tenemos la bomba de agua, el termostato, el sensor de temperatura del refrigerante y tenemos las mangueras o manguitos. Estos son los componentes del sistema de refrigeración por líquido. Bien, tenemos otro gráfico de un motor. Observe, tenemos el depósito de reserva. Algo importante acá, siempre usted va a encontrar límites máximo y mínimo. Va a recoger, va a recolectar el agua, el refrigerante del radiador. El siguiente componente tenemos el radiador. Les mencionaba que el radiador tiene como parte adicional la tapa del radiador, en algunos casos, o la tapa suele venir en el depósito de reserva. En este motor no tenemos ventilador, vamos a encontrar un electroventilador que se va a encontrar en la parte posterior del radiador. Recuerden los tipos de ventiladores, ventiladores convencionales o electroventiladores. Los ventiladores convencionales van a funcionar con la polea de la bomba de agua y el electroventilador va a funcionar con un motor eléctrico, dependiendo de la temperatura del motor. El siguiente elemento, tenemos la bomba de agua, que se encuentra en la parte de acá. Recuerde que la bomba de agua posee unas poleas para que el giro del cigüeñal sea transmitido hacia la bomba y pueda cumplir la función, que es hacer la circulación de todo el refrigerante. El siguiente elemento, tenemos el termostato, el indicador de temperatura o sensor de temperatura. Observe las flechas, me van a permitir informar en el tablero de instrumentos en qué temperatura se encuentra el refrigerante. Y finalmente vamos a encontrar los manguitos o mangueras. Una en la parte superior y otra por la parte inferior. Bien. Vamos a continuar. Vamos a revisar ahora cuando el motor se encuentra frío. Recuerden, inicialmente revisamos las partes. Ahora vamos a revisar el funcionamiento cuando el motor se encuentra frío. Cuando encendemos el motor, tome muy en cuenta, el termostato se va a encontrar cerrado. Es decir, la circulación del refrigerante únicamente va a ser por el motor. Esto permite que el refrigerante vaya tomando la temperatura de la cámara de combustión, que es donde tiene más temperatura el motor. Entonces, el refrigerante no va a circular, ojo, no va a circular hacia el radiador. El refrigerante se mantendrá tomando la temperatura exclusivamente del motor. Observe el indicador donde se encuentra. ¿Por qué?
porque el sensor de temperatura le está informando que el refrigerante se encuentra en temperatura baja. Como este motor posee un electroventilador, es decir, que va a funcionar con un motor eléctrico, necesita saber la temperatura. Como el motor está frío, el electroventilador no se va a encender. Revisemos ahora cuando el motor está caliente. ¿Por qué sé que el motor está caliente? Observe. Primero, esta aguja me indica que ha subido la temperatura porque el sensor de temperatura está tomando la temperatura del refrigerante. Cuando llega de 80 a 90 grados centígrados, entonces empieza a funcionar el termostato. ¿Qué le quiero decir con funcionar? El termostato se va a abrir. Como el termostato se abre, el refrigerante pasa del motor, el refrigerante caliente pasa del motor hacia el radiador. Recuerde que en el radiador está el agua. En el radiador se va a encontrar el refrigerante a baja temperatura. Se mezcla y va a ir nuevamente hacia el motor. Es decir, se cierra el circuito y empieza a trabajar el refrigerante desde el motor al radiador y del radiador regresa al motor. Para que haya esa circulación es muy importante el funcionamiento de la bomba de agua. Muy bien, vamos a continuar. Observemos. El agua inicialmente se encuentra fría y va a circular únicamente por el bloque de cilindros y cabezote. ¿Sí? La siguiente, el termostato se encuentra cerrado. Si es un ventilador convencional, siempre va a estar funcionando, pero va a tener un pequeño inconveniente que el motor no le hace que alcance rápidamente su temperatura de trabajo para que nos entregue su máximo de rendimiento. Aquí viene la parte también fundamental. Funciona la válvula de depresión. Recuerde que tenemos una tapa del radiador que se encuentra aquí. Observe. Esta tapa tiene dos válvulas, una de sobrepresión y una de depresión. Cuando el motor está frío, funciona la válvula de depresión. ¿Para qué me sirve? Haciendo que ingrese agua, aire, desde el depósito de reserva. ¿Sí? Eso hay que tomar muy en cuenta. El radiador contiene agua o refrigerante frío porque tiene la corriente de aire. Resumen del funcionamiento cuando el motor se encuentra caliente. Acá, el agua, el refrigerante va a estar en el bloque de cilindros, cabezote, pero ahora se va a trasladar al radiador. El termostato se encuentra abierto, como les mencionaba, cuando llegue de 80 a 90 grados centígrados. El ventilador, como es convencional, siempre estará funcionando conjuntamente con la bomba para hacer circular desde la culata, desde el bloque de cilindros, hacia el radiador. La válvula de sobrepresión, como les indiqué, esta válvula se va a encontrar en la tapa del radiador. Ahora, como el refrigerante tiene temperatura entre 80 y 90 grados centígrados, va a generar un poco de vapor de líquido y el depósito de reserva será la parte que va a ir recogiendo, va a ir recolectando el vapor de agua. Finalmente, el radiador combina el agua fría, el refrigerante frío con el refrigerante caliente. De esta manera baja la temperatura por la corriente de aire del ventilador. Bien, vamos a analizar una avería, un daño de manera general. Va a existir fugas del refrigerante. Yo le he puesto acá 5 causas. La una posiblemente sea perforaciones en los tapones de seguridad.
en los manguitos o mangueras que se han perforado, se han sobrecalentado, o la bomba de agua específicamente en el eje, se pudo haber perforado el radiador o el depósito de reserva tiene algunas perforaciones. Mucho ojo a las recomendaciones que yo le voy a dar. Si tenemos los tapones perforados, se debe cambiar. Ojo, no se debe soldar. Siguiente, los manguitos, es decir, las mangueras. No le repare colocándole tape o alguna cinta adhesiva. Se debe cambiar. Recuerde que las mangueras o manguitos deben soportar presión y temperatura. La bomba de agua tampoco hay cómo repararla, se la debe cambiar. Un radiador perforado. El radiador perforado sí se lo puede reparar. Es decir, podemos soldar. Si ya las perforaciones son muy grandes, extremadamente grandes, pues deberíamos cambiar. Pero inicialmente se debe reparar. Luego tenemos el depósito de reserva que se lo debe cambiar, no se lo debe reparar. ¿Sí? Es un recipiente donde va a recolectar todo el refrigerante que salga del radiador. Por lo tanto, también debe soportar temperatura. Para evitarnos estas fugas de refrigerantes, para evitarnos todos estos inconvenientes, un mantenimiento que sí lo debemos aplicar es utilizar refrigerante. En el sistema de refrigeración por líquido no se recomienda utilizar agua. No se recomienda. ¿Por qué? Porque el agua hace que oxide a las partes internas, el cabezote del bloque de cilindros, mientras que el refrigerante ayuda a contrarrestar todo lo que le acabé de mencionar. Protege del óxido, protege las mangueras, ayuda a mantener a la temperatura normal de trabajo. Este refrigerante se lo debe realizar dentro de un mantenimiento preventivo cada 2 años, aproximadamente unos 40,000 kilómetros. Bien, entonces, esto ha sido el tema del sistema de refrigeración por líquido. Muchas gracias.